Y hay que ir a saludarlo específicamente. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo le va? Buen día, director. Buen día, Erwin. ¿Cómo están? Aprovecho de saludar a todos quienes nos ven como todos los días de la semana, esperando que se encuentren muy pero muy bien. Ya estamos a mitad de semana, ombligo de la semana, le dicen al miércoles, así que vamos a ponerle buena energía. Yo ya me encuentro lista para conversar con nuestro próximo invitado. Siempre por aquí es bueno hablar de la salud, que estemos bien informados. Y el día de mañana, 14 de marzo, se viene el Día Mundial del Riñón. Así es que vamos a estar hablando específicamente de ello con el doctor que hoy nos acompaña, nefrólogo, el doctor Rodrigo Mancilla Barrientos. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto, muy bien por aquí. Sí, ¿todo bien? Gracias. Me quedé mareada con el saludo, me hicieron sentir mal, pero bueno. Doctor, ¿hace cuánto tiempo y nefrólogo hace cuánto en esta especialidad? Yo egresé el 2003 como médico y terminé la especialidad de nefrología el año 2012 y ahí empecé a trabajar aquí en Punta Arenas. Perfecto. Magallánico. Sí, nací en Natales. Sí. Puerto Natales. ¿Y siempre pensó en volver a ejercer por aquí? Sí, la idea era esa, es una especialidad que es bastante escasa en el país y siempre está la necesidad de tener especialistas en la región, así que siempre fue un objetivo volver, digamos. Por supuesto. Ahora tuvo que ir a buscar estos estudios fuera de la región. Claro, sí, evidentemente. En ese tiempo no estaba formada la Escuela de Medicina de la UMAC, que lleva casi 10 años, pero en ese tiempo tuve que ir a estudiar Medicina, estudié en Valdivia, el pregrado, después hice la beca de Medicina Interna en Temuco, en la Universidad de la Frontera, y luego regresé a hacer los 2 años de nefrología a Valdivia. En total, para la nefrología son 12 años de formación, si lo ves completa. Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Algún motivo por el cual se dedicó específicamente a esto? Específicamente, cuando uno estudia medicina interna, tienes la posibilidad de hacer varias subespecialidades: Exacto. Reumatología, cardiología, gastroenterología, hematología, medicina interna, nefrología. Y dentro de eso opté por la nefrología básicamente por el interés que tiene la ciencia del riñón en las características que permiten su manejo y que me pareció un área bastante interesante, digamos, en su momento. ¿Sí? Perfecto. Es bueno conocer igual también un poquito sobre su carrera y lo que lo motivó a tener esta especialidad hoy, que seguramente atiende a muchísimos pacientes aquí en Magallanes. Sí, actualmente tenemos de vuelta ya al doctor Hurtado, que estuvo fuera por motivo personal harto tiempo, entonces ahora somos 2 los nefrólogos que estamos trabajando en la ciudad nuevamente. Manejamos entre los 2 lo que son las diálisis de la región, la diálisis del hospital y la diálisis de Puerto Natales, y además de eso hacemos policlínico de nefrología atendiendo también a lo que son los pacientes de peritoneo diálisis y los pacientes trasplantados renales y todo lo que es la morbilidad, digamos, de los pacientes renales en policlínico también. Podríamos partir la conversación diciendo cuál es la importancia, ¿no?, de la función renal en nuestro cuerpo y quiénes son más propensos a quizás tener un poquito más de cuidado, ¿no?, al respecto para no tener problemas renales a futuro. Sí, claro. La insuficiencia renal es una enfermedad sumamente prevalente. Las estadísticas dicen que alrededor de 800 millones de personas en el mundo tienen insuficiencia renal en las distintas etapas. Un 10% de la población general la tiene y según las encuestas nacionales de salud un 3% más o menos de la población en control crónico tiene algún grado de insuficiencia renal, o sea, es muy prevalente. El riñón en sí tiene varias funciones, es un órgano que, bueno, la mayoría de nosotros conocemos porque nos ayuda a eliminar el exceso de líquido, pero también y de toxinas, pero también tiene otras funciones que son las que llamamos nosotros endocrinas, o sea, también tiene algún grado de producción de hormonas, ¿ya? Y está también involucrado en lo que es el metabolismo del hueso, ¿ya? Entonces, cuando aparece la insuficiencia renal, inicialmente al ser un órgano bastante noble, logra mantener todas estas funciones hasta que falla de manera muy importante. Y en ese sentido era lo que conversamos antes de estar en cámara, el hecho de que hace difícil el diagnóstico de la insuficiencia renal en etapas precoces porque eso no da síntomas. Cuando ya los síntomas aparecen, que son, no sé, compromiso del estado general, cansancio, que ya las labores habituales no la puedo hacer, que hay un poco de confusión mental incluso, o edema de las extremidades, ¿no es cierto? Eso ya es cuando la insuficiencia renal ha avanzado bastante y ahí
ya tenemos que empezar a pensar en terapias de sustitución renal. El énfasis y el origen de lo que estamos conversando hoy día, que es el Día del Riñón, que aparece el año 2006 y que va cambiando de día, Sí, porque no sabíamos es el qué día era. segundo jueves de marzo. Ok. Entonces, es el segundo jueves de marzo. Ese es el motivo de la fecha, porque vi que el año pasado fue en otro Claro, día, en otro entonces día, me sí. parecía en como otra fecha, extraño. pero también siempre es jueves. Entonces, hay un grupo especial de personas que están en riesgo, pero con esta prevalencia tan importante, en suma toda la población tiene algún grado de riesgo de tener insuficiencia renal. Siempre. Lo ideal es que todos mantengamos una salud y unos controles preventivos de función renal durante la vida, y eso están considerados. Si está considerada la atención primaria, está considerada en los preventivos de las ISAPRE, está considerada en los preventivos laborales, pero también lo que importa es el compromiso de cada uno de nosotros, en el sentido de que una vez ya llegado al diagnóstico de una hipertensión o de algún grado de diabetes, hagamos algo, nos hagamos cargo de esa enfermedad, puesto que a largo plazo esas son las dos principales causas de insuficiencia renal. Esas son las dos principales Claro, causas. entonces cuando tú me hablas de población en riesgo, son nuestros pacientes renales, muchos de ellos fueron diabéticos hace 20 años, hipertensos hace 20 años, que nunca hicieron un buen tratamiento. Otros lamentablemente también, a pesar de cuidarse, progresan, pero como parte de la agresividad que pudieron haber tenido en las enfermedades. Pero también hay mucha gente que no se controla esas enfermedades conociendo su existencia, y eso eventualmente los pone en mayor riesgo, evidentemente, de tener finalmente una insuficiencia renal crónica. Obviamente hoy estamos hablando de esto para tomar un poquito de conciencia al respecto, de saber que no nos va a pasar a todos, pero tenemos esa chance de hacernos un chequeo quizás una vez al año, de ir visibilizando algunas cositas que por ahí están por debajo, que justamente esto no tiene síntomas a la rápida, digamos, en las primeras etapas, sino cuando ya está más avanzado. Entonces hay que tener ciertas cosas quizás en cuenta, sobre todo si tenemos quizás alguien en la familia que tiene algún, no sé si estoy en lo correcto con respecto a alguna, a heredar algún tipo de enfermedad que haya tenido en riesgo, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. Lo que pasa es que si hablamos de la epidemiología de la insuficiencia renal, nosotros sabemos que el gran porcentaje de nuestros pacientes con insuficiencia renal se clasifica de la 1 a la etapa 5. En las etapas avanzadas, de etapa 4 y 5, van a ser hipertensos y diabéticos. Eso ya lo conversamos. Los obesos también tienen mayor riesgo, pero hay un grupo de enfermedades que son hereditarias, que también pueden generar insuficiencia renal, y hay otro grupo de enfermedades exclusivamente del riñón, que no son del área cardiovascular como las que ya hemos conversado, sino que son específicas del riñón, que se llaman glomerulopatías, que pueden desencadenar finalmente también insuficiencia renal. De acuerdo. Y a ese grupo de pacientes, a ese grupo de población, existen algunas enfermedades que son hereditarias. Por ejemplo, dentro de ellas la enfermedad poliquística renal. Es una enfermedad en que lentamente el riñón se va llenando de quistes, y esos terminan reemplazando el tejido renal, y finalmente en algún porcentaje de los pacientes pudiera desencadenar insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad que es altamente hereditaria. O sea, si tenemos un familiar con una enfermedad diagnosticada de poliquistosis renal, y antes de alarmar a nadie, no es tener un quiste renal, porque eso no es lo mismo. Claro. Tener un quiste renal, una imagen renal quística, no es lo mismo que tener una poliquistosis, una enfermedad poliquística hereditaria. De acuerdo. Cuando ya tienen hecho el diagnóstico por un especialista en la enfermedad poliquística, por ejemplo, es muy importante que los demás miembros de la familia, ¿no es cierto?, familia directa, digamos, se haga también una ecografía abdominal para pesquisar precozmente la existencia de esta enfermedad hereditaria. En cuanto a las glomerulopatías, vuelvo a repetir, el riñón es bastante noble, entonces tolera muy bien la enfermedad hasta que los síntomas son bastante importantes. Por ejemplo, edema de las extremidades, que los calcetines empiecen a marcar el tobillo, que antes no pasaba en una persona sana. O un aliento urémico, que le llamamos nosotros, un aliento medio que cambia, que sienten un sabor metálico, que sienten un aliento distinto. O vuelvo a repetir, que se cansen, porque como te decía, el riñón también cuando falla causa anemia, no por sangrado, no por sangrado, sino que por falta de producción de glóbulos rojos. Pudiera ser que alguien consulte. Y dentro de las cosas que también la población ha ido aprendiendo es el tema de la espuma en la orina.
¿ya? Ok. La presencia en la taza del baño de un volumen de espuma una vez terminada la micción pudiera hacer pensar la existencia de glucosa en la orina o proteínas en la orina que finalmente se pueden determinar solamente con un examen, digamos. Por supuesto. No hay otra forma de hacerlo. Entonces ahí tienes algunos tips de algunas cosas que nos pueden hacer consultar, pero sí, para mí, y el mensaje que quiero entregar, quiero hacer mucho énfasis en eso, es que si tú tienes un familiar hipertenso que constantemente está consultando en urgencia porque la presión está alta o mantiene valores fuera de rango, sobre 130, 150 de sistólica hacia arriba, y está tomando pastillas, no se quede tranquilo, vuelva a consultar, porque si no hace nada frente a eso, va a terminar con insuficiencia renal crónica. Lo mismo que los pacientes diabéticos, que se pongan insulina, que estén tomando fármacos, pero que a pesar de eso manejen glicemias de 300, de 200, si no hacen nada van a terminar haciendo insuficiencia renal. Y ese grupo de población es el que tiene que acudir a controles o efectivamente pedir, ¿no es cierto?, evaluación médica. La importancia de ser responsables con uno mismo. Realmente. Parte de ahí, claro que sí, todo parte de ahí. Exactamente. Sí. Y que, bueno, vamos a derivar seguramente en un momento de esta conversación en cuando llegamos quizás a lo que es donación ya, ¿no? Claro. De este órgano, Entiendo. pero... Sí, yo siempre, bueno, a mí me toca muchas veces entregar la noticia a pacientes que tienen que empezar a hacer las terapias de sustitución renal. Okay. Existen actualmente consideradas en la medicina 4 formas de reemplazar la función del riñón. En realidad son 3 formas, digamos, reales, pero en la práctica podemos hacer 4 cosas. Los pacientes adultos mayores que tienen ya mucha carga de enfermedad, a veces no van a tolerar una terapia de reemplazo como diálisis, que la vamos a conversar enseguida. Entonces esos pacientes nosotros los manejamos farmacológicamente. ¿Ya? Esa es una alternativa. No hacer nada específico, sino que manejar sus enfermedades, manejarlo con algunos medicamentos. La hemodiálisis, que es como la más conocida, ¿no es cierto?, que consiste en el recambio de sangre, o sea, no el recambio, sino que pasar la sangre por un filtro, una máquina, un monitor de diálisis 3 veces a la semana, alrededor de 4 horas, en donde se produce una eliminación de la sobrecarga de agua, que no elimina el riñón, y además una limpieza, ¿no es cierto?, de estas toxinas que no son depuradas. Y también existe la peritoneodiálisis, que es la que comúnmente la gente dice, la diálisis que se hace en la casa, Sí. la que los pacientes se llevan una cicladora, que se llama, la mayoría de las veces también puede ser hecha manualmente, y esta cicladora se coloca en el velador y los pacientes se conectan todas las tardes, noche, a 8 horas de terapia diaria, digamos. Y finalmente, que para mí es el tratamiento ideal, existe la opción del trasplante renal. Y el trasplante renal tiene 2 posibilidades: ser un trasplante renal donante vivo, o sea, un familiar, ¿no es cierto?, cercano, que te done un riñón, que sea compatible y que esté sano. Y la opción de la donación por donante cadáver, ¿no es cierto?, ingresa al programa de trasplante renal como donante cadáver. Nosotros, el centro que maneja a nuestros pacientes, porque el trasplante renal no se lleva a cabo aquí en la región, es en Valdivia. Nosotros, cuando encontramos pacientes que pueden ser eventualmente candidatos a un trasplante renal, los estudiamos en la región y posteriormente ellos viajan a Valdivia, donde son evaluados nuevamente e ingresados a esta lista de espera nacional, o bien con su donante son estudiados ambos nuevamente, y si están de acuerdo ellos también, se realiza la donación donante vivo, digamos. ¿Es compleja la lista de espera? Es lenta principalmente porque en el país se dona poco, a pesar de todo el tema legal que en los últimos años ha variado, no sé, la legislación nacional para que todos somos donantes por defecto, a menos que manifestemos lo contrario, por ejemplo. Exacto. Pero la conversación de la donación es un tema importante, lo hemos tenido otras veces en algunos medios de comunicación para el día del trasplante, en el segundo semestre, que tiene mucho que ver con el tema de la educación y las conversaciones familiares. O sea, nadie está todos los días pensando en cuándo va a fallecer, no, claro, pero de todas maneras es una conversación que tiene que haber en la casa, porque en el momento de decidir si un familiar nuestro va a ser donante una vez fallecido, tiene que haber un convencimiento de la familia, porque ellos son los que finalmente aceptan. Claro. Independiente de que legalmente, como le comentaba, todos somos donantes, pero las conversaciones en el mismo momento exacto se llevan a cabo con la familia, y nadie va a hacer una procura sin tener el consentimiento familiar, no se va a tratar en un momento tan sensible, tan íntimo. Exacto. De un conflicto. Exacto. Entonces, si la familia no está clara, si tú quieres en vida manifestarte ser donante, no lo va a hacer.
y eso hace que tengamos muy poca donación. Desde el punto de vista de los donantes vivos, créeme que esta es una región bastante generosa. Nosotros tenemos muchos parejas de donantes y habitualmente se trasplanta una o dos parejas al año. Ah, perfecto. En Valdivia, parejas de pacientes magallánicos nuestros, digamos, que van allá con un familiar, que para fines legales en nuestro país puede ser padre, madre o hermanos, puede ser también un familiar cercano como un primo, o una pareja que demuestre convivencia legal por más de 5 años. Hay un tema con las parejas que también pueden ser donantes, como comentabas tú, una vez que se determinan obviamente que tienen la compatibilidad. Y después de eso se hace un estudio para asegurarle también a esta persona que va a donar que va a estar bien una vez done el riñón, con hartos exámenes antes para descartar enfermedades. Y una vez llevado a cabo todo eso, se realiza el trasplante, que volviendo al tema de las terapias de sustitución renal, siento yo es la mejor opción, digamos, es la que mejor reemplaza, la mejor opción de reemplazo. Ok. Es bastante sensible el tema en realidad, ¿no? En cuanto a lo que es donación de órganos, siempre es un tema bastante largo de repente, es sensible para muchas personas, pero también sabemos que podemos brindarle una nueva vida a una persona, darle una nueva chance, ¿no? de vivir plenamente o lo más plenamente posible. Sí, claro. Hay que considerar que no todas las insuficiencias, por decirlo así, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca, tienen esta opción. Y eso era el mensaje que adelante quería comentar, que yo le hago a mis pacientes. Tienen, entre comillas, la posibilidad de, a pesar de tener un órgano que no funciona, que es en este caso es el riñón, los riñones, tenemos la opción de tener diálisis, verlo de esa manera. Si bien es cierto, es una tremenda cambio en su vida, dializarse 3 veces a la semana o todos los días con la peritoneo, pero tienen la opción todavía de gozar dentro de lo que se pueda, con todas las limitaciones de su vida, ¿no es cierto?, con esta alternativa, porque la insuficiencia cardíaca tiene tratamiento farmacológico del trasplante y tiene el mismo problema. La insuficiencia hepática también, no hay una máquina que te permita esta espera a largo plazo, años. Nosotros tenemos aquí pacientes que están en diálisis más de 15 años. Claro, ok. Más de 15 años. O sea, a ver, según lo que le entiendo, es que el trasplante sería a veces lo mejor. Lo ideal, es lo ideal. Lo ideal. Pero no de todos todas pueden maneras trasplantarse. se va siempre a procurar hacer todos los procesos previos. O sea, claro, igual hemos tenido casos de pacientes jóvenes que han logrado que sus padres le donen y han llegado al trasplante sin pasar por diálisis. Claro. Eso también se hace, eso sería lo ideal, También. lo máximo idealmente planificado. Pero lo que yo quiero decir es que en realidad tenemos alternativas de tratamiento, que cada vez las técnicas de diálisis han ido mejorando y permiten una mejor calidad de vida a los pacientes. Perfecto. Pero idealmente lo lógico es que se trasplante. ¿Y la recuperación una vez que se hace lo quirúrgico? Sí, el primer año es pesado. Generalmente es una cirugía que técnicamente resulta no tan compleja, a veces sí, porque los pacientes tienen mucho daño de los vasos, entonces por los años de insuficiencia renal y de diabetes, como comentaba, pero más que nada es porque usamos medicamentos inmunosupresores muy potentes para evitar lo que se conoce como rechazo del trasplante, y esos medicamentos los 6 primeros meses van a predisponer a la posibilidad de tener algún grado de infecciones, heridas en la cicatrización de las heridas operatorias, y que en algunos casos pueden traer algunos problemas. Es así que nosotros no consideramos a todos nuestros pacientes candidatos a tener trasplante, porque tú lo tienes que hacer considerando que vas a trasplantar a alguien para que esté mejor, Claro. para que no le cargues otra enfermedad sobre la que ya trae. Por supuesto. Y hay pacientes con un grado importante de obesidad, con muchas secuelas de insuficiencia cardíaca, que al tener un trasplante finalmente no van a ganar tanto y están más estables en su salud estando en terapias como la hemodiálisis y la peritoneo. Solamente un 10% de los pacientes en diálisis o en peritoneo diálisis ingresan a la lista de espera. Un 30% del total de pacientes califica eventualmente tienen criterios de inclusión para ser estudiados para eventualmente trasplantarse. Así que esa es más o menos la generalidad de eso. Perfecto. ¿Algún consejo que se le pueda dar a la gente que nos está viendo en este momento? Sí, lo importante, como ya lo conversamos, creo yo que queda claro que, si bien es cierto, es una enfermedad muy prevalente,
tenemos que hacernos cargo de las enfermedades crónicas que predisponen a la progresión de insuficiencia renal crónica y aprovechar las herramientas que tenemos. Tenemos fármacos que nos permiten retrasar la progresión de la enfermedad, tenemos buenos medicamentos que ayudan a disminuir el riesgo de tener insuficiencia renal crónica, pero tenemos que usarlos. Y para poder usarlos tenemos que hacer que nuestros pacientes estén compensados. ¿Pero se puede evitar? La progresión, efectivamente, todos perdemos función renal después de los 40 años, porque eso es fisiológico, es parte del envejecimiento. Pero sí se puede evitar la progresión teniendo un buen control, como le comentaba, de las enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Por supuesto, que esas son las más importantes en cuanto a lo que A los puede riesgos, derivar, ¿no? exacto. Pero de nosotros depende también, bueno, lo que siempre decimos, la buena alimentación, el buen cuidado del cuerpo. Claro, para no llegar a eso. Exactamente, el tener un buen chequeo quizás una vez al año, ¿es recomendable una vez al año? Sí, de todas maneras, y como conversábamos hace un rato, existen estas opciones, los preventivos laborales, los exámenes preventivos de salud en atención primaria y los preventivos que nos entregan las garantías de las ISAPRE. Perfecto. Aprovechar esas instancias. Maravilloso. ¿Algo por añadir, algo que le gustaría decirle a la gente en cuanto a la atención hoy en día? Ir directamente a su médico de cabecera, buscar el acceso a la salud en atención primaria es más fácil. Existen plataformas actualmente que nos ayudan a disminuir las listas de espera, porque como le comentaba inicialmente, somos 2 nefrólogos y dos internistas más que estamos trabajando en la región para ingresar a través de atención primaria a plataformas como Hospital Digital y también presencialmente, en donde estamos constantemente buscando casos importantes y los captamos. Pero la llegada debiera ser en atención primaria para la gran mayoría de la población. Perfecto. No hay que quedarse con dudas, mejor siempre acudir al médico. Por supuesto, y si sí. tenemos familiares con antecedentes de enfermedad renal y que son de causas heredables conocidas, como las que conversamos durante esta entrevista, hay que consultar. Claro, y siempre lo importante es descartar también, ¿no? Porque de repente hay síntomas que pueden asemejarse a lo que podría derivar en algo similar, pero no es lo mismo. Considerando que los síntomas son muy vagos, difíciles de determinar cuando la enfermedad es muy precoz. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta gran conversación. Me queda pendiente por qué razón se eligió el segundo jueves del mes, porque finalmente nos marea con la fecha después. Sí, esto partió el año 2006 como parte de las iniciativas internacionales por la enfermedad renal crónica, porque efectivamente es un problema mundial, es una epidemia en relación a las enfermedades cardiovasculares y su progresión. Perfecto. Yo le tenía una pregunta así como adicional, que se lo había consultado antes de salir al aire. Primero porque hay una diferencia entre el nefrólogo y urólogo. Eso claramente usted trata de forma interna, digamos, la claro, enfermedad. La enfermedad, o sea, la definición de la nefrología es una especialidad que es relativamente nueva, del año 60 más o menos. Es una especialidad que es una rama, como comenzábamos al inicio, de la medicina interna, que tratamos las enfermedades asociadas al riñón. Okay. Ya no somos quirúrgicos. Exacto. ¿Ya? Y la urología es la especialidad que maneja la patología quirúrgica renal y del aparato genitourinario también. Esa es la diferencia. Es bueno saber ellos son la cirujanos, claro. Nosotros somos internistas. Claro, había que poder diferenciarlo de alguna manera. Y mi consulta venía en base también a algo que en algún momento yo vi a través de una artista reconocida que hizo una mención, y estas menciones son a veces las que confunden a la gente, las que confunden a los pacientes, o simplemente le empezamos a tomar cierto criterio a las enfermedades en base a comentarios como este. Entonces, por eso quería hacerle la consulta. Esta artista le había donado justamente su riñón a otra artista reconocida, y lo que hizo en una entrevista fue mencionar de que había leído o había entendido que era mucho más difícil para el donante recuperarse de la operación o de lo quirúrgico, a diferencia de quien recibía el riñón. Entonces, creo que es bueno también poder dejar estas cosas en claro para no generarle también temor a quienes puedan donar el día de mañana, ¿verdad? ¿Qué me puede decir al respecto? La donación donante vivo es un elemento altruista máximo. O sea, yo he tenido los casos de mamás que ellas nos dicen que es como que le dan la vida 2 veces a sus hijos cuando le donan el riñón. Siempre son bien manejadas en el contexto de entrevistas con las personas para estar primero seguros de que entienden lo que van a hacer. Perfecto. Y una vez que eso se lleva a cabo, hacemos un estudio de su salud
para determinar los riesgos que pudiera llegar a tener donar un riñón, no perderlo, donar un riñón. Y en ese contexto, una vez realizado ese estudio por parte de nosotros como entes clínicos que conversábamos recién, son derivados a un urólogo, que efectivamente es la especialidad que hace el trasplante. En Valdivia está el doctor Lobo, hay un equipo del doctor Fonerón que están muy bien formados y ellos realizan un nuevo estudio y vuelven a un rechequeo de este paciente, de este donante, y vuelven a evaluar la condición en la que está para asegurarle en la mayor cantidad de posibilidades las menores complicaciones. Por supuesto. Pero no le podemos asegurar a nadie un 100% porque la medicina no es una ciencia exacta y siempre va a haber algún grado de riesgo. Y cada paciente es un mundo aparte. Y cada paciente es un mundo aparte. Y una vez hecho esa evaluación y considerado que la donación es adecuada, lo que se hace ahí es hacer una cirugía que eventualmente es laparoscópica. Y al ser laparoscópica es mínimamente invasiva y tienen una recuperación más corta. Pero evidentemente la carga se la lleva el donante, el receptor, que es el que está enfermo. Claro, porque tiene que luchar con... Pero no es cero riesgo para el donante porque es una cirugía y como le comentaba, no son 0%. ¿Me entiendes tú? Exacto. Pero creo que es válido poder aclarar estas cosas porque finalmente, y creo que esto es algo también para que todos los televidentes lo sepan, hoy hay una cantidad de gente que sigue más a los TikTokers que a un real especialista en algo y creo que es importante poder saber dónde poner la mirada, el foco y de dónde viene la información en realidad. No digo que los TikTokers no hagan de repente una buena labor de repente, pero yo creo que la fuente exacta debería ser de un especialista. Exacto, más formal siempre. Así que a no quedarnos con estas cosas medio extrañas que vamos escuchando por ahí y siempre quedarnos 100% seguros de lo que estamos sabiendo o aprendiendo. Porque quizás no nos toca de cerca, pero le puede tocar de cerca a alguien a nuestro lado y es importante tener toda la información. Uh-huh. Espero que vaya seguido por sus pagos ahí por Natales. Ah, sí, pues voy a ver, también voy a ver a los pacientes en diálisis de la ciudad, viajo una vez al mes y sí, pues mis papás todavía viven allá. Sí, todavía sus padres viven ahí. Okay. ¿Y se encarga de algunos pacientes de sí entonces? Sí, la diálisis de Puerto Natales, que también hay pacientes en diálisis allá. Perfecto. Bueno, eso es bueno saberlo, Es bueno que Magallanes tenga especialistas. Siempre se habla también de que a veces falta, ¿no? Ciertos especialistas quizás para la cantidad de pacientes que puedan llegar a ver. Pero bueno, siempre se puede mejorar, así que esperemos eso también. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por supuesto. Nos dejó claros muchos puntos y lo importante es prevenir y en caso de saber qué hacer al respecto. Bien. Muchas gracias. Ya saben, entonces el día de mañana, 14 de marzo, es el Día Mundial del Riñón y por eso estábamos teniendo esta conversación para concientizarnos un poquito y saber de que siempre se puede hacer algo al respecto, así que ténganlo en cuenta. Y siempre tengan la información correcta, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y nosotros vamos a continuar con guía comercial o pausa, director. Guía comercial. Ya estamos de regreso con más de Juntos otra mañana.